Las próximas semanas serán de enconada lucha en el enclave de la Franja de Gaza. Las autoridades militares de Israel se preparan, ciertamente con muchos temores, a una operación terrestre sobre la franja para intentar derrotar a Hamás en su propio territorio. Antes de ello, los medios israelíes han filtrado la posible estrategia que emplea su país contra Palestina. Una invasión viene porque viene, han dicho los dirigentes israelíes. Han prometido hacer cambiar completamente la región a punta de bombas y acciones militares. Sin embargo, se puede llevar una sorpresa desagradable. Así entrará el ejército israelí en Gaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El diario Haaretz, principal medio de la capital israelí, ha informado los posibles mecanismos para penetrar por parte del ejército de su país en la Franja de Gaza. La movilización ha comenzado. Más de 30 batallones y 300.000 reservistas se han posicionado en las fronteras con Gaza. Según el medio israelí, la voluminosa fuerza terrestre está siendo precedida por un intenso bombardeo del enclave palestino. Gaza, de unos 10 kilómetros de ancho en su zona norte, como de 40 kilómetros de largo en la zona este, le ha sido cortada la entrada y salida de todo tipo de movilidad y pertrechos para el sostenimiento humanitario de la población civil. Al mismo tiempo, las autoridades castrenses israelíes han evacuado a todos sus ciudadanos de las adyacencias de la Franja de Gaza, exigiendo además la evacuación de más de 1 millón de ciudadanos palestinos del enclave. En esta primera fase, según el medio, están planteadas dos cosas. La primera consiste en dejar sin pertrechos a la población civil, a su vez tratando de ahogar por la vía del aniquilamiento a los no combatientes, según lo han confirmado las mismas autoridades. Se busca debilitar el real y aparente respaldo que tenga el movimiento Hamás entre los pobladores. La misma estrategia empleada con Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tomará medidas para aumentar los escuadrones de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la región, declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin. Es decir, Tel Aviv comienza a mostrar los contornos de su operación militar al mundo. Las autoridades israelíes hablan de cambiar radicalmente la faz de la franja. El gobierno y el ejército sienten que tienen el respaldo de la comunidad internacional, por lo menos de los líderes occidentales. La filosofía es movilicemos, tenemos suficiente tiempo, dijo a la BBC el experto israelí Yossi Melman. Según las revelaciones, Israel entraría por una zona de seguridad con un rango de 2 kilómetros entre el borde de su zona de control y la entrada propiamente a la Franja de Gaza. Según Melman, se crearía una zona despejada entre ambos territorios donde las fuerzas de Tel Aviv tendrían patente de corso para disparar a matar, según sus palabras. El primer paso de la operación sería blindar el territorio israelí de cualquier posible contraataque desde el interior de Gaza. Además, esta suerte de zona de exclusión militar está complementada con un bombardeo aéreo a todo lo que parezca Hamás. Por cierto, las bombas no pueden diferenciar entre lo que es y no es Hamás. El medio no precisa cuánto podría durar la operación de ahogamiento del enclave. Las fuerzas ocupantes han cortado el suministro de luz, comida, agua y combustibles. Las arremetidas aéreas han obligado a 400.000 palestinos a trasladarse a la zona sur del enclave, amenazando con desatar una hambruna por la falta de insumos alimenticios. En ese sentido, cuando el primer ministro de Israel promete la eliminación de todo vestigio de Hamás, según el medio, primero pasa por debilitar las capacidades de influencia de la organización en la población de la franja. De esta manera, culpabilizar del castigo de Tel Aviv a la organización militante. Es decir, hasta los momentos la operación se centra en una guerra psicológica. Sin dudas, para los jerarcas del ejército ocupante, quebrar la moral del grupo militante, enajenando el apoyo ciudadano, es una estrategia que facilita una ocupación física del territorio. A todas luces, por los momentos, el hambre y las necesidades básicas complementan el sonido de las bombas y el fósforo mortífero. Sin embargo, existe un problema de fondo que la historia ha confirmado fehacientemente.
En las anteriores intervenciones militares del país de la Estrella de David en Gaza, evidentemente, con un altísimo costo para la población civil, nunca se han logrado los objetivos de Tel Aviv, es decir, suprimir, más allá de Hamás, la rebeldía de los habitantes del gueto palestino. Según la BBC, las brigadas de Hamás y su dirigencia perfectamente habrían estimado que la respuesta de sus enemigos, luego de la operación del pasado 7 de octubre, sería con toda la carga de brutalidad que las ha hecho legendarias. Por ende, asumir una lucha casa por casa en la sitiada zona es un riesgo que Tel Aviv no debe subestimar. Durante la ocupación del año 2014, las fuerzas del país aliado de Estados Unidos en el conflicto sufrieron significativas bajas de combates dentro del enclave. Es más, no pudieron eliminar las constantes operaciones de guerrilla urbana de los sitiados, como fueros, minas antitanques, francotiradores y emboscadas con explosivos artesanales. De hecho, no se tiene indicios exactos de cuándo podría comenzar la operación. El medio estadounidense CNN ha recogido impresiones de reservistas del ejército israelí, concluyendo con esto: los reservistas recibirán entrenamiento antes de cualquier despliegue, pero ninguno parecía dudar de a dónde serían enviados finalmente. En todo caso, pareciera que el alto mando militar sionista no las tiene todas consigo, principalmente por las consecuencias que a nivel global y regional pueden causar una operación de limpieza poblacional en la franja. Las temibles declaraciones de las autoridades del país de la Estrella de David contemplan una verdadera política de aniquilamiento del adversario. Eso podría abrir la compuerta a un conflicto regional. Los intercambios de disparos en la frontera norteña con el Líbano, además de operaciones aéreas de castigo sobre Siria, indican que otros frentes podrían abrirse, obligando al Estado sionista a combatir en varios lados a la vez. Además, se mete por las ramas en un tema importante en la ecuación militar, que es el estado de ánimo de la sociedad israelí para afrontar una guerra larga y desgastante casa por casa en la franja. En efecto, el régimen gobernante ha estado en la picota de la opinión pública del país. El ataque conmocionó los nervios y ha destacado rabias e indignaciones. Ari Shavit, connotado escritor israelí sionista, ha publicado un artículo en el Haaretz titulado «Israel da su último aliento». Dice el autor lo siguiente: nos enfrentamos a las personas más difíciles de la historia y no hay solución con ellas, excepto reconocer sus derechos y poner fin a la ocupación. Shavit, de alguna manera, exhibe sus temores sobre la operación terrestre. Medios occidentales han proclamado la conducta del primer ministro del país de la Estrella de David, que, pasados los días, no ha tenido palabras de condolencia ni ha visitado a las víctimas de los ataques sufridos por la operación palestina. En efecto, algunos lo culpan directamente de la represalia de Hamás. Shavit no se olvidó del occidente colectivo. Quiero despertarlos de la ilusión de que Trump, Biden, Obama o Hillary Clinton son los que pondrán fin al conflicto, dijo. Cuando el intelectual sionista, es decir, del mismo creado que las jerarcas de Tel Aviv, se expresa así, habla de salvar un Estado judío democrático al lado de un Estado palestino, como los acuerdos de paz lo establecen. No hemos llegado al punto de no retorno. Todavía es posible poner fin a la ocupación, detener los asentamientos, reformar el sionismo, salvar la democracia y crear los dos estados, concluyó optimista el intelectual. No obstante, la cosa en la realidad no pinta tan de rosa. Todo lo contrario, la cuestión es un hoyo del infierno, como lo caracterizó la ONU. Actualmente la jerarquía del país de la Estrella de David está conmocionada por el golpe recibido. A duras penas, con fuerza bruta, han respondido como represalia. Las serias dudas en cuanto a la ejecución del plan de invasión indican que no existe un criterio claro. Más bien, se ha impuesto la barbarie más pura, es decir, el aniquilamiento total del adversario y no solo Hamás. Pero la historia lo demuestra. En efecto, en un altísimo costo, Palestina ha soportado las agresiones de su invasor vecino y no será vencido. El intelectual israelí nos deja esta perla. La única potencia que salvará a Israel de sí mismo deben ser los propios israelíes, dijo. ¿Será eso posible en el futuro cercano? ¿Qué opina, estimado suscriptor? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.